30 millones de viajes cada día. Escuelas, trabajos, visitas, cuidados, compras, turismo. Todo al mismo tiempo. Todos buscando llegar. La gente y sus traslados como sangre en las venas de la ciudad dan vida a un espacio complejo. La forma de estos traslados modelan la ciudad. La condenan a sacrificar sus bosques y parques. O la transforman en espacios de encuentro, en viajes que se convierten en paseos y en momentos que le arrebatamos colectivamente a la prisa. Sí, bueno, la relación del transporte con la crisis climática es muy fuerte, ¿no? Es de los sectores que más contribuyen a nivel global y a nivel urbano todavía más, ¿no? O sea, pensar en este modelo de vías rápidas, de pasos a desnivel, de segundos pisos, en realidad pues privilegia a la minoría. Nos han vendido un modelo mucho enfocado al individualismo, a la posesión del automóvil como un símbolo de estatus y bueno, y también porque la ciudad ha hecho que sea más fácil muchas veces llegar en automóvil a la mayor cantidad de lugares, ¿no? Y parte del problema es que no hemos logrado tener vivienda asequible en zonas bien ubicadas en las últimas décadas. El tiempo que pasan las personas trasladándose pues afecta su calidad de vida, su salud, inclusive estrés y obviamente también tiene un costo económico y ambiental. Entonces me parece fundamental cómo distribuimos el espacio, ¿no? Y también darle prioridad al transporte público también habla de una ciudad mucho más equitativa, más democrática, que piensa en la sostenibilidad, ¿no? Pues al final yo creo que también a la ciudadanía cuando se le dan opciones de calidad en el tema de movilidad también las abraza y las cuida y se vuelve inclusive un vínculo de pertenencia, ¿no? Es tremendo, ¿no? Es bastante fuerte, que además ves cómo este entorno, desde un lugar además de mucha ignorancia, dices, ah, mira, perfecto, ahí ves un ecosistema, ¿no? Sí, se ve verde, ¿no? Exacto, y que funciona y que trae aquí y tal. Pero pues sí, evidentemente está cortado por este masacote de concreto acá que lo lastima. ¿Cómo era esto antes? Y tú veías a las garzas, o sea, las veías planeando y aterrizar aquí. Y con cuidado, ya sabes, atención, pues los podías ver chiquitos, ¿sabes? Porque anidaban aquí. Que además enoja muchísimo de esta experiencia tan dolorosa, es que se lo dijimos, es que hubo un movimiento ecologista, los ciclistas, los expertos, todo el mundo diciendo, a ver, tiene todos los grados de protección, desde el histórico, ya sabes, de patrimonio de la humanidad, por el interés histórico que es Xochimilco, hasta por el tema de la protección de las aves, porque esta es una zona donde vienen, anidan. Es un humedal, entonces está protegido como humedal, que es uno de los ecosistemas globalmente más amenazados. En lugar de ver que existe futuro, que hay una disposición muy importante de las personas de vivir de una manera pues más sostenible y más saludable, pues es otra vez, no, a ver, aquí vamos a darle espacio al coche y vámonos rápido. A ver, ¿cómo por qué? En la ciudad solamente 30% de los viajes se hacen en coche. Todos los demás, 7 de cada 10 llegamos a donde tenemos que ir con abuelita, con niños, con súper, lo que sea. Llegamos sin coche. Si hubieran puesto ciclovías, si hubieran puesto carriles exclusivos para el transporte público, si hubieran invertido en mantener el metro, si hubieran... Con este mismo dinero hubieras hecho los 600 kilómetros que la ciudad necesita de ciclovía. Tenemos que empezar a diseñar la ciudad de una manera que esté más pensada sobre las personas y más pensada para la convivencia, ¿sabes? Para la salud, para vivir de una manera muchísimo más amable. Tú eres de aquí, de Tláhuac. Sí. ¿No? ¿Y cómo se siente la vida aquí? Estando en la ciudad, ¿te sientes lejos de todo? Sí, prácticamente sí. Uno podría considerar que el hecho así de ya darse la idea de ir al centro es prácticamente llevarse todo el día. En hora y media tú ibas sin ninguna dificultad allá al centro. Y ahora pues básicamente con lo del colapso de la línea del 12 del metro, pues sí fue caótica también. Y ahí está el... Sí, fue el colapso de la línea del metro. Se troció tal cual el metro y pues cayó. Lo que es muy loco es que se aprecia
que es una obra nueva. Eso fue básicamente lo más impactante. Claro. Y que no haya funcionado, o sea, o qué error hubo. Dice, no, pues sí, ya nada más le vamos a reparar este trozo. Pero bueno, y lo demás, ¿quién garantiza que no va a pasar lo mismo, no? Exacto, rompió con la confianza de que es un transporte seguro. Eso es lo que es, por lo que dolió también. Cuando se rompe y se ven las imágenes del vagón roto, se rompieron muchas más cosas, ¿no? ¿Qué es lo que más se pierde? Pues la convivencia familiar, ¿no? En este caso. Y mi esposo, lo digo abiertamente, se iba a las 7 de la mañana, llegaba a las 9 de la noche, o sea, todo el día se iba. Cansa, ¿no? O sea, estresa. Tanta gente, ¿no? El calor, de lunes a viernes. Sí, es desgastante. O sea, no daba tiempo para nada, ¿no? No. Para convivir. Sí, ¿no? La ciudad está habitada por personas que todos nos parecemos mucho y hacemos lo mismo todos los días. Salimos de una forma u otra para ir a la escuela, para ir al trabajo, para ir a alguna tienda, etc. Y eso es exactamente lo mismo que se hace en toda la ciudad, casi al mismo tiempo. Pero cuando lo ves así, como que empiezas a apreciar como esta vida cotidiana sucediendo colectivamente, masivamente, todo el tiempo, muy parecida y pues muy diferente en su especificidad. Pero también siento que siempre impresiona mucho cuando te dan el dato de que casi 80% de las personas nos vamos en transporte público. La percepción cuando vas en un coche es que las calles están saturadas y es porque hay muchísimos coches y todo el mundo se mueve en coche. Y la verdad es que no. De que el mejor transporte público tiene que estar precisamente en donde está la gente que necesita viajar más en transporte público, que son los que viven más lejos y los que tienen los ingresos más bajos. Ahorita hay una paradoja entre más cerca vivas de una estación de metro, es más probable que tengas un coche, ¿no? Y esa es una paradoja que tiene que cambiar. Los coches también requieren soluciones colectivas, como es la construcción de calles, como es el estacionamiento. Y al fin y al cabo, los costos colectivos o los costos sociales del transporte público son mucho más bajos que los de la movilidad individual. Creo que todavía hay espacio para soluciones creativas así y que tal vez todavía no nos las imaginamos por completo, pero requieren la prioridad del transporte público. Y como decía, las mejores soluciones para combatir el cambio climático en términos de movilidad son soluciones colectivas. Necesitamos buen transporte público y espacio para un viaje seguro en otros medios como son peatonales y en bicicleta. En esta orilla de los olvidados, como dices, empiezan a surgir otro tipo de propuestas que son centrales, ¿no? Que no están a la orilla, que están planteándonos soluciones a la crisis climática, que es transporte limpio. Todo nace por una locura que hicimos en el 2018. Nacemos nosotros primero como un tema de rescatar este servicio cuando la autoridad les llamó a todos que eran criminales. Entonces tuvimos que buscar una esencia, buscar escenarios, posibilidades. Y entonces llegan los transportes masivos y al llegar los transportes masivos hay una necesidad de tiempo de que la gente pueda tener conexiones en esos transportes. Nace con bicicletas, digamos, hechizas, pasa después con motocicletas hasta llegar al presente, que es el futuro también, el ciclotaxi, que es una herramienta ecológica y que cumple con todo. Entonces es replicable, está abierto a compartir este conocimiento, este proceso, los retos que han tenido con otros colectivos en toda la ciudad y en todo el país. Es correcto, ojalá que se vuelva el tema del ciclotaxi así, una herramienta que en cada ciudad, en cada lugar podamos hacerlo. Son 58 cooperativas que están trabajando con nosotros. Ahorita ya tenemos en Iztapalapa, tenemos aquí en Tláhuac, tenemos en el Centro Histórico con otros compañeros. Creo que vamos a ganar una gran batalla social y desde la comunidad. La movilidad es elemental, ¿no? Es como
el ida y vuelta es necesario en un organismo vivo como una ciudad. Es casi, es eso, la sangre, ¿no? Que lleva de un lado al otro, tal, y que tiene además sus pulsaciones, ¿no? Y también pensaba mucho en este modelo cuya dinámica gentrificadora, etcétera, expulsa a la gente hacia la periferia, pero luego necesitas la mano de trabajo de la gente que está en la periferia, entonces necesitas volver a transportarla a diario hacia ese centro. Si se solucionara la parte de la movilidad, quizás avanzaríamos un 50% en las soluciones fuertes que necesita una ciudad, un grupo tan grande, ¿no? O sea, la movilidad, mientras más fluida, mucho mejor para todos, en todos los sentidos, ¿no? Algo pasa, hay más armonía, hay más tiempo de familia, hay más libertad también. Si hago 3 horas de camino, pero mejoré el transporte público y entonces hago 1 hora y media, tengo 1 hora y media que puedo dedicarle a crear en comunidad más soluciones. Pero cansados por un transporte que te agota, un sistema que te agota, no puedes crear.